Hola, les voy a platicar sobre el capítulo 2 de Identidad de la Catequesis. Se divide en 5 partes. La primera vamos a ver la naturaleza de la catequesis. Después pasaremos a qué tiene que ver la catequesis en el proceso de evangelización. Después continuaremos con su finalidad, sus tareas y por último sus fuentes. En cuanto a naturaleza, esta frase que encontré en el documento me pareció muy clara, ya que su naturaleza es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. De hecho, catequesis en griego significa resonar. Pero ¿cómo debe de ser esa naturaleza? Bueno, debe de ser en clave querigmática y misionera, inspirada en un itinerario catecumenal. Por tanto, una catequesis de iniciación cristiana. Más adelante explico lo que es el querigma y cómo es un itinerario catecumenal. Bueno, el querigma, como todos ustedes saben, tiene que ver con el primer anuncio, que es el creer en un Dios que nos ama, en un Dios vivo, que nos lleva a tener una vida de testigos de que creemos, que nos encontramos con ese Dios y por tanto una conversión constante del corazón. Un itinerario catecumenal tiene diversos elementos. En este documento se propone porque dice principalmente que aunque estemos bautizados, muy pocos cristianos desarrollan como tal lo que el bautismo significa. Entonces, propone que la catequesis no olvide que debe de seguir un itinerario catecumenal en diversos caracteres o sentidos, por ejemplo, el pascual, el iniciático, ritual simbólico, bueno, todos estos que ven aquí. De manera que la catequesis nos lleve a ese constante encuentro con Jesús a través de los diversos elementos que se nos proporcionan en la vida de la fe. Vuelvo otra vez a esta parte para, ya que explica las dos partes de querigma e itinerario, poderlo volver a entender. Es decir, que nuestra catequesis debe de verse siempre en clave de ese encuentro con Jesús vivo y debe de estar inspirada siempre en una formación constante, en un encuentro constante con Dios, no dando por hecho que ya por tener los sacramentos ya tenemos desarrollado ahora sí que nuestra vida de fe o nuestro bautismo como tal, sino que debe ser un crecimiento constante. ¿Qué tiene que ver con el proceso de evangelización? Bueno, pues tiene que ver que el compartir la vida que proviene de Dios y comunicar la alegría de haber encontrado al Señor debe de ser, digamos, la tarea y la misión de todos como cristianos. Por lo tanto, nuestro proceso de evangelización está en todo momento que compartimos esa vida que vivimos en Dios y que compartimos ese don que Él nos ha dado del encuentro con Él. La formación dentro de esta catequesis, dentro de este proceso, tiene elementos muy importantes que quiero explicar. Es una formación básica, ¿sí? Es una formación que se va, digamos, a las fuentes y a los pilares de nuestra fe, a lo esencial de la fe. Orgánica en el sentido que es organizado, que no es así como que se da de improviso, sino que hay un ritmo, hay un proceso, etc. Integral en el sentido que abarca todas las dimensiones de la persona humana. Y sistemática, que es un poco parecido al orgánico, en el sentido también que es gradual y que es un proceso. Así debe ser la formación de la catequesis. Ahora, en cuanto a las finalidades, la principal de toda la catequesis es el encuentro con Cristo vivo, que nos debe llevar a madurar nuestra conversión inicial y a una mentalidad de fe conforme al Evangelio, que implique a toda la persona, en cuanto a mente, corazón y sentidos. Lo más importante en todo es el encuentro con Cristo vivo. Todo va en función de eso. Bueno, y si esa es la finalidad, ¿qué tareas tiene entonces la catequesis? Primero que nada, llevar a un conocimiento de la fe. El conocimiento es importante porque si no, se da una catequesis vacía y no hay una maduración. Debe de ayudarnos a iniciar en la celebración del misterio, y aquí es bien importante la parte de la liturgia, de esa vivencia de la fe a través de la liturgia, que la catequesis nos debe de ayudar a vivir, de formar en la vida de Cristo, en la vida en Cristo, la vida que implica todas las dimensiones y todas las áreas de nuestra persona. Debe de ayudarnos a orar, porque acordémonos que la oración ciertamente es un don, pero también es una educación constante y es una formación. Y aquí habla de la oración en el sentido personal y también en el sentido comunitario y litúrgico.
y debe de ayudarnos también a introducirnos a la vida comunitaria, no una catequesis que nos lleve a vivir aisladamente nuestra fe. Eso sería contrario. Lo que debe de buscar es una vida comunitaria. Bueno, y por último, voy a hablar de las fuentes de la catequesis. Primero que nada, pues clarísimo, ¿no? La palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. El magisterio custodiado, ya sabemos, por el Colegio de los Obispos, la liturgia, el testimonio de tantos mártires y santos que con su vida nos han dado un gran ejemplo de cómo llevar a cabo esta vivencia de la fe, la teología como ciencia del estudio de Dios que nos ayuda a vivir más plenamente nuestra fe, la cultura cristiana que debe de permear toda nuestra sociedad y la belleza, que aquí esta parte me encantó, la belleza como contemplación de Dios. Dios